Muy buenas noches. Vamos a dar inicio para la presentación del libro El túnel del más allá acá. Vamos a brindar un fuerte aplauso a doña Carol Britton, a quien solicito por favor pasar a la mesa principal. Doña Carol Britton es la directora de la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo, organizadores desde hace 19 años del Festival Flores de la Diáspora Africana, en cuyo marco se hace esta noche la presentación del libro El túnel del más allá acá. Es un placer y un honor para mí presentar este libro, El túnel del más allá acá, de nuestro querido amigo Donald Allen, y realizarlo en el marco del Festival Flores de la Diáspora Africana, que este año está en su 21ª edición. Este libro es un llamado a revisar el recorrido de nuestras vidas, nuestros aciertos y errores y la posibilidad de corregirlos. El proceso de Donald, desde que fue diagnosticado hasta la intervención final, tuvo varias fases y es lo que él busca plasmar en esta obra. Además, desde mi perspectiva, es darle las gracias a Dios, al Todopoderoso, por los frutos de las acciones ejecutadas por el cuerpo médico de la Caja del Seguro Social. Y así es que este libro, que los invito a leerlo, a comprarlo, analizarlo, yo quiero felicitar a Donald por su obra y porque además se suma con gran calidad al acervo de la literatura afrocostarricense. Así es que, Donald, que sea esta la primera publicación de muchas más, y gracias a ustedes por estar acá en esta noche que es tan especial para Donald. Para el equipo de Frente a la Plaza Teatro es un honor y un orgullo tenerlos aquí en la noche de hoy, sobre todo porque nosotros como espacio artístico nos encanta celebrar la vida. Don Donald nos habla en su libro, en su maravilloso libro. Estamos muy orgullosos de compartir con ustedes esta noche, esperando que este sea el primer encuentro de muchos encuentros que se puedan tener y esperando que disfruten la velada y disfruten muchísimo más el libro del maestro Donald. Muchas gracias al público. Muy buenas noches. Qué dicha que Donald nos convoca hoy a hablar de su libro. Yo aprendí del libro de Donald que el túnel es el túnel de la vida. Este túnel en que estamos viviendo, ese túnel que vivió Donald, producto de una enfermedad, de la cual, y gracias a nuestra seguridad social y gracias a todo el personal y de apoyo y gracias también al deseo de vivir de Donald, pudo lograr volver con una nueva energía para contarnos ese pasaje de 28 días que están ahí enumerados en su libro, ¿verdad? Muy metódicamente. Entonces es un libro de la vida, de un momento de quebranto de salud, de un momento de superación y que a nosotros como lectores nos invita justamente, y lo han dicho las personas que me han antecedido, a disfrutar mejor nuestra vida una vez que hemos superado ese momento. A partir de este momento vamos a dar inicio con el monólogo El hombre de luz, interpretado por Luis Murillo.
¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué hasta aquí? Jimpa. Jimpa. Pero no lo entiendo. Si yo estaba charlando con el abuelo Jimpa. Sí. Sí, él me contaba sobre su misión en la iglesia y en la comunidad de Estrada. ¿Dónde está? ¿Será que lo soñé? Sí, creo que lo soñé. Tuvo que haber sido un sueño. Sí. Sí. El abuelo Jimpa. Yo disfrutaba mucho de sus historias a la hora de acostarme. Claro que antes de dormir tenía que decir una oración. Y es que él era un hombre de mucha fe. Por eso aún lo recuerdan en el pueblo. Yo era un niño feliz al lado de mi hermano. Y me sentía muy querido por el abuelo. Tenía apenas 6 años. Aunque parece que desde mi tierna infancia he tenido problemas con lapsos de tiempo. Porque no recuerdo haber vivido con mis padres. Lo único que recuerdo es que a mi papá le decíamos Oté. Más nada. Con el transcurso del tiempo, desperté en un entorno totalmente desconocido para mí. Jimpa ya no estaba. Me dijeron que se había ido. También me dijeron que yo ya tenía 8 años. Esos lapsos de tiempo. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? Y es que de lo que recuerdo es que vino Nan a mi rescate. Yo era su inocente criatura. Y a partir de entonces comencé a disfrutar de los cuidados y del calor maternal. Ella se fue adaptando a la nueva situación. Yo a ella. Al entorno y a lo que representaba ser trasladado del campo a la gran ciudad. Para mí no fue fácil. Mi madre lo daba todo por mí y por mis hermanos. A pesar del sacrificio cotidiano, de tener que realizar un trabajo fuera de su humilde estancia y de tener que dejarme bajo el cuidado de los buenos vecinos de ese entonces. Cuando se es un niño de 8 años, no se tiene conciencia de estas verdades. Porque uno juega y disfruta de su inocencia sin medir el tiempo y las consecuencias. ¿Y qué es el tiempo? ¿Ah? ¿Quién controla el tiempo? Y entre juegos y travesuras, habían transcurrido 5 años ya, y sin querer, una mañana, en medio de sollozos y de lágrimas corriendo por sus mejillas, escuché a mi madre decirle a mi hermano mayor:
cuide bien de mi niño, porque tú sabes que mis días son cortos. Y sin ti, ¿qué será de él? Y después de sufrir en silencio los padecimientos de una enfermedad muy frecuente entre las mujeres, mi madre se fue, al igual que Jin-pa, sin advertencia alguna. Recién tenía yo 13 años. Y ahora, el enorme dilema que tenía mi hermano entre sus manos era cómo cumplir la misión que le había encomendado Nan. Pues él también era solo un joven de apenas 21 años. En ese momento parecía que mi destino era regresar al campo de nuevo, a convivir con mi padre biológico, con quien no recuerdo haber compartido ni disfrutado de su amparo. Pero se dice que cuando menos lo esperamos, aparecen seres de luz que nos ayudan en nuestras tribulaciones, ¿verdad? Y en este caso, una señora que fue muy cercana a mi madre intervino para colaborar. Fue así como yo permanecí en la ciudad. Dos años habían transcurrido desde la partida de mi madre. Y llega la noticia de que Ote falleció. Sí, el padre que tuve. Pero que a decir verdad, nunca lo conocí. De todas formas, una vez más fui sorprendido por una despedida inesperada. Con el paso de los años, no solo conocí a mi compañera de vida, sino a su padre, que a la vez también fue el mío, y con quien tuve la dicha y el privilegio de compartir de amenas conversaciones. Por supuesto que esto se dio después de ganarme ese derecho de sentarme en derredor de su mesa de confianza. Ya ustedes saben, es esa mesa que existe todavía en algunos hogares. La relación con ese gran hombre duró más de 20 años. Pero también se fue. Y después de muchos años e incontables vivencias, aquel chico creció. Me convertí en hombre. Y aquí estoy, haciendo un recuento de lo que ha sido mi vida. Sí, ahora recuerdo. Ya recuerdo cómo fue que llegué aquí. Nan intervino una vez más para rescatarme. Sí, fue ella. El día que fui impactado por esa incandescente luz. ¿Será que algún día nos reuniremos todos de nuevo? Venga tu reino.
Máster Franklin Alberto Perry Price. Buenas noches. Voy a hacer un acercamiento al texto de don Donald. La narración no nos lleva por sitios vanos. Hay unidad del lugar y algunos acontecimientos suceden fuera, pero se traen hábilmente dentro del módulo. Hay amplios momentos de reflexión. Las narraciones son muy vívidas y súper verosímiles. A veces la narración te atrapa y te mete dentro del trama. Hay hábil manejo de las elipsis y no aburre al lector con detalles innecesarios. La foto de la portada es interesante. Es de Gardy Allen Edwards. Como el texto guarda cierto misterio con el claro oscuro y el montaje y la diagramación son hermosas complicidades entre Allen y Vargas. Digo Allen 2 veces porque está el papá y la hija. Este tipo de texto es más bien terso, aunque abundante en musicalidad, con un vocabulario sencillo y directo. No se presta para una abundancia de recursos literarios, no pierde al lector y calienta más bien rápido y tiene forma de diario. La acción es más bien fluida. Como todo ser pensante, hay cuestionamiento, no tanto de Dios, sino más bien de la versión de las distintas tradiciones, creencias religiosas. Muy a menudo el autor nos sale al encuentro con reflexiones muy suyas, que no está mal, puesto que se trata de un ensayo literario, pero la voz del autor a veces es más fuerte que las de algunos personajes, loud and clear. Y esta voz es sin duda alguna la de un sociólogo. El texto parece estar obsesionado con el tiempo. Nos traslada a través del tiempo por medio de la muerte al más allá y retorna acá. El personaje muere, pero no se le sepulta, pero sí resucita, cumpliendo así el ciclo del Redentor cristiano. Este libro se debe leer y con atención. Recomendada por Franklin Perry. Y ojalá que la pluma de Donald no descanse, porque sabemos que tiene mucho más que decir. Estamos dispuestos a oírle. Le auguramos éxito en esta nueva aventura.